Pues ya vimos nosotros, pues empezamos abriendo este bloque de lógica semántica con tablas de verdad, ¿no? Y bueno, después de esto, pues veíamos que dada una fórmula, digamos algo que tuviera tres letras, P1, P2 y P3, pues por acá, no sé, a lo mejor es P1 y P2 y todo esto implica P3 y a todo esto hacemos sí, solamente sí, no es cierto que P1 o P2, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, pues lo que nosotros hacemos para hacer la tabla de verdad, pues aquí le damos, bueno, ¿cuántos posibles valores de verdad podemos tener? Pues 2 a la n, donde n es el número de letras proposicionales, ¿no? Entonces, si solamente tenemos una letra proposicional, pues tenemos 2 a la 1 valores. Si tenemos dos letras proposicionales, pues serían 4. Y si tenemos tres letras proposicionales, pues serían, en este caso, 8, ¿no? Y entonces, pues no sé, aquí nosotros damos nuestros supervalores de verdad, 1, 1, 1, 1, y qué sé yo, y aquí es 1, 1, 0, 0, y aquí 1, 0, 1, 0, y acá los voy a poner con rojo porque la verdad no estoy seguro de que realmente esos sean los valores de verdad, entonces, pero, o sea, lo quiero para ilustrar, ¿no? A lo mejor aquí toca 1, 0, 1, 0, 0, y así continúa, ¿no? Y entonces vimos que cuando, bueno, podríamos hacer las tablas de verdad, pero a veces podía ponerse pues un tanto engorroso, ¿no? Porque con dos letras está fácil, con tres letras también, pero ¿qué pasa si ya le meto más letras proposicionales? Por ejemplo, que le pongo 8 y que la fórmula sea como muy, muy larga. Entonces, pues, como eso, bueno, buscábamos una manera de simplificar ese trabajo y brincamos a lo que eran las valuaciones, ¿no? Que simplemente una evaluación, dijimos que era una función que iba de nuestro, nuestras fórmulas bien formadas en el valor del 0,1, ¿no? Y entonces, lo que se me olvidó preguntarles, o bueno, preguntarles en el sentido de, no sé, en un sentido retórico, nos gustaría preguntarnos si se vale el regreso. O sea, no el regreso de las valuaciones y luego de las tablas de verdad. Nosotros tenemos una fórmula y a esto le asignamos una tabla de verdad. ¿Será verdad o bueno, se podrá hacer que al tener una tabla de verdad yo pueda encontrar la fórmula de la cual proviene? ¿Creen que se pueda? Y si sí, ¿será única? ¿Y cómo le haría? Sí, a lo mejor se puede, pero no es única. Ok, O sea, nos ¿por puede qué no es arrojar como única? porque puede pasar que la evaluación o toda la tabla de verdad nos dé uno, pero pues tenemos infinitas, digamos, tautologías. Ok, exacto, ¿no? Por ejemplo, y simplemente si nosotros, como dice su compañero, si nosotros agarramos y tomamos, por ejemplo, una tautología o una equivalencia, pues esas cosas van a tener dos tablas de verdad iguales, pero pues van a ser pues van a ser fórmulas completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo Q o P, yo sé que esto es lógicamente equivalente a, por ejemplo, no es cierto que no P, perdón, no es cierto que no Q y no P, ¿no? Y entonces, es claro que si yo hago la tabla de verdad de esta y hago la tabla de verdad de esta, pues esa es la definición de que sean expresiones equivalentes, que tengan la misma tabla de verdad. Ok, entonces, pues un paso está resuelto. Si tienen la misma, bueno, más bien, muchas proposiciones pueden tener la misma tabla de verdad. Pero y ahora si a mí me dan una tabla de verdad arbitraria,
puedo yo encontrar la proposición de la cual venga o al menos alguna proposición. Bueno, ya con base en eso, pues lo único que sería para encontrar la que nosotros queremos, pues es hacer equivalencias, ¿no? ¿Creen que se pueda? Debe de poderse. Entonces, si por ejemplo, ahora sí voy a escribir una tabla de verdad, digamos, verdadera, ¿no? Entonces, P, Q, R, y entonces, pues por ejemplo, va a ser 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y acá, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y entonces, esta es la que yo quiero. Y supongamos que la tabla de verdad, pues no sé, a lo mejor aquí vale 0, aquí vale 0, aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 0, aquí vale 0 y aquí vale 1. ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo encuentro una fórmula que satisfaga esa tabla de verdad? Bueno, pues un primer paso sería ver en dónde la tabla de verdad está siendo verdadera. Por ejemplo, si yo me fijo en este renglón, pues en este renglón va a ser verdadera y en este renglón también es verdadera y en el renglón de abajo también es verdadera y en el de acá también es verdadera. Me fijo en ese, pues porque, bueno, yo sé que para que, si yo tengo mis letras P, Q y R, yo sé que el primer renglón me está pidiendo, digamos, el primer renglón que está circulado, ¿no? Me está pidiendo que P sea verdadero, Q sea verdadero y R sea verdadero, ¿no? Entonces, si yo tengo una verdad P, una verdad Q, bueno, más bien, en, en este renglón, en el primero, le voy a poner un número romano en 1. P es verdadero, Q es falso y R es verdadero. Y yo tengo que, cuando yo tengo esa combinación de proposiciones, me tiene que dar verdadero. Si si yo quiero un conectivo lógico en el cual siempre suceda que, digamos, quiero tener, tengo que tener lo que quiero tener para que sea verdadero, pues el conectivo lógico eh, como inmediato o bueno, que uno podría pensar, pues es la conjunción, ¿no? Es decir, yo tengo que si tengo P y también tengo no Q, porque en este caso no Q es falso, y también tengo R, pues entonces eso me debe de arrojar 1. Y por ejemplo, en el segundo renglón, 2, 3 y acá es 4. En el 2, pues lo que tengo es que si yo tengo P y tengo no Q y tengo no R, pues entonces eso me va a arrojar un 1. En el 3, pues yo tengo no P y Q y R, pues eso me debe arrojar, me debe de arrojar, ¿verdad? Y si por ejemplo en el 4 yo tengo que no P y no Q y R, también debe de arrojarme, ¿verdad? ¿No? Y entonces, digamos, esas es como las condiciones para que en esa tabla de verdad siempre llegue a las cosas verdaderas. Y después, ¿cómo hago para llegar a las cosas falsas? Pues me fijo que si alguna de estas condiciones o alguna de estas combinaciones no se satisface, por ejemplo, eh, pues yo sé que la combinación P y Q
y R no pertenece a ninguna de las 4 de aquí, pues en automáticamente me va a dar falso, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga esta combinación es verdadero, o si tengo la segunda combinación es verdadero, o si tengo la tercera combinación es verdadero, o si tengo la cuarta combinación es verdadero. Y si no tengo ninguna de esas 4 combinaciones, entonces en automático todo va a ser falso. Ah, pues entonces ya acabo de encontrar una fórmula que me va a dar ese paso, ¿no? Si por ejemplo a este le llamo alfa 1, a este le llamo alfa 2, a este le llamo alfa 3 y a este le llamo alfa 4, pues la tabla, bueno, una fórmula asociada a esa tabla de verdad sería que suceda la primera condición, la primera combinación de letras, o que suceda la segunda combinación, o que suceda la tercera combinación, o que suceda la cuarta combinación. Y si ninguna de estas se satisface, pues entonces, como es un no, pues basta con que se satisfaga alguna para que me arroje verdad. Y si no se satisface ninguna, pues entonces eso es lo que me va a botar el cero. Y pues eso prácticamente, bueno, ya estamos haciendo la fórmula asociada a esa tabla de verdad, ¿no? Entonces, la fórmula sería eh, P y no Q y R, o P y no Q y no R, o no P y Q y R, o pues no P y no Q y R, ¿no? Entonces, esa de ahí va a satisfacer esa tabla de verdad que nosotros estamos buscando. ¿Se entiende cómo, pues, cómo fue el procedimiento? Al final de cuentas dijimos que esa, digamos, esa tabla de verdad no va a ser única, ¿verdad? ¿No va a ser qué? Única. Sí, no, desde luego que no, ¿no? Ya, digamos, ese es como el primer approach, eh, porque no vamos a poder decir exactamente quién va a ser la, 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 la fórmula bien formada, ¿no? O sea, estrictamente, si tú quieres darle forma de P implica Q o R, por ejemplo, pues digamos que eso ya tiene que venir después de hacer como algebrita en eso de acá abajo, ¿no? Eh, o sea, es porque van a ser como expresiones equivalentes, ¿no? Por lo que habíamos mencionado arriba, que dos expresiones equivalentes pues iban a tener la misma tabla de verdad. Esta es como la manera sencilla y simple de encontrar eh, una tabla, bueno, una fórmula bien formada que satisfaga una tabla de verdad. Y estas fórmulas tienen un nombre que, si se fijan, la estructura de estas fórmulas, pues son de esta forma, ¿no? O sea, son de la forma alfa 1 o alfa 2 o alfa 3 o alfa 4, y después cada alfa i, pues adentro tiene letras proposicionales y todas están pegadas con conjunciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos una fórmula de ese estilo, pues a eso es a lo que nosotros vamos a llamar una fórmula normal disyuntiva. Después, el siguiente paso es ver que cualquier fórmula bien formada se puede llevar a una fórmula normal disyuntiva. Y entonces lo que estamos haciendo, pues es que estamos haciendo de manera única que a cada tabla de verdad le estamos asociando una fórmula bien formada, ¿no? O sea, fíjense que una tabla de verdad, ¿qué es una tabla de verdad? Pues, por ejemplo, me está diciendo que si yo tomo la primera letra, la segunda letra, la tercera letra, lo que me devuelve es verdad. Y en el segundo renglón, si tomo la primera letra, la segunda letra y falso en la tercera, pues lo que me devuelve es falso. Y por ejemplo, en el tercer renglón, verdadero la primera, falso la segunda, verdadero la primera,
y me está devolviendo un 1, ¿no? Entonces, una tabla de verdad realmente es una función que está partiendo, una tabla de verdad es una función que está yendo de... No, bueno, sí. Digamos, en este caso estaría yendo de 4 en el 0,1, ¿no? O lo que es lo mismo, estaría yendo del 0,1 elevado a la 4, que es una función. Y nosotros estamos diciendo que a un elemento de este, o sea, a una tabla de verdad, le estamos asociando una única forma normal disyuntiva, ¿no? Entonces, basta ver que cualquier fórmula bien formada se puede llevar a una única fórmula normal disyuntiva, y entonces, si ustedes están en una fórmula bien formada, la pueden llevar a una fórmula normal disyuntiva y encontrarle la tabla de verdad. Y viceversa, si ustedes tienen una tabla de verdad, pueden encontrar la fórmula normal disyuntiva y mediante equivalencias llegar a la expresión que nosotros queremos. ¿Se entiende eso? No sé si esa La- era tu pregunta. Pero ya como que para hacerlo sí creo que va a estar complicado. ¿De qué? Hacer todo el procedimiento. Sí, ¿no? O sea, a partir de la fórmula normal disyuntiva, llegar a la fórmula que tú quieres, pues sí, no es un trabajo sencillo, ¿no? Pero pues al menos ya tienes el problema solucionado de que a cada tabla de verdad siempre le puedes encontrar una fórmula bien formada, ¿no? Y de hecho, de manera única, porque siempre que la tabla de verdad cambie de configuración, pues entonces a lo mejor eh, siempre que la tabla de verdad cambie de configuración, si por ejemplo en vez de que en este renglón vaya el 1, se lo pongo acá, a pesar de que igual van a seguir siendo 4 renglones, va a cambiar una configuración de las que están aquí adentro, ¿no? Entonces, pues la tabla de verdad sí se le está asociando de manera única una única fórmula normal disyuntiva. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Nada más quería, digamos, mostrar este ejemplo, pero pues vamos a escribirlo bien, ¿no? Entonces, vamos. Entonces, lo primero que necesito hacer es definir qué es una fórmula normal disyuntiva, ¿no? Entonces, definición, eh, sea alfa que pertenece a, bueno, sea alfa una fórmula bien formada, decimos que alfa es una fórmula normal disyuntiva si alfa es igual a alfa 1 o alfa 2 o y así, o alfa n para algún n en n, y cada alfa i es de la forma alfa i igual a, y le vamos a poner eh, P1, y bueno, más bien, es que le voy a poner betas. Beta 1 y, pero digamos aquí que depende de i, ¿no? Beta 2 y así, y beta ni, con beta ji definido como una proposición o la negación de esa proposición, ¿no?
como con B, con beta, J, I, una letra proposicional o la negación de una letra proposicional, ¿no? Entonces, aquí solamente se están metiendo tres conectivos. El O, la I, y también estamos permitiendo la negación, ¿no? Y la negación, pues justo la estamos permitiendo para que tengamos este tipo de configuraciones, ¿sale? Entonces, ejemplo, pues si yo tomo P y Q y no R, es fórmula normal disyuntiva, ¿no? Le vamos a poner FND, ¿no? Para no estar escribiendo siempre todo eso. En este caso, pues nada más estaría nada más en el caso en el que solo tengo un alfa 1, ¿no? Pero si por ejemplo yo tomo, no es cierto que P y Q y no R, pues esto de aquí no es normal disyuntivo, porque yo le estoy pidiendo que únicamente la negación actúe sobre las letras proposicionales que forman parte de cada uno de los alfa cis, ¿no? Entonces, esto de aquí no sería una fórmula normal disyuntiva, pues porque tengo acá el pues ahora sí que el negativo o el menos afuera de todo ese rollo, ¿no? Este, entonces, pues ya, ese es, eso es una fórmula normal disyuntiva y ahora, pues sí, vamos a dar la construcción de dada una tabla de verdad, entonces existe una única función normal disyuntiva asociada a esa tabla de verdad, ¿no? Em, entonces, a ver, teorema. Dada una función de verdad, aquí tabla de verdad, existe una eh, función normal disyuntiva, una alfa función normal disyuntiva, de tal manera que la función de verdad está asociada a alfa. Bueno, pues una función de verdad, ya dijimos que sea f, que va de los naturales en el 0, 1, una función de verdad, ¿no? Tenemos dos casos. El primero,
¿Qué pasa si absolutamente toda la tabla de verdad es falsa? Entonces, pues, mm, a ver, para que estemos en el mismo canal, eh, una función de verdad que va de n en el 0, ¿no? Entonces, entonces, f, pues, lo podemos pensar como un subconjunto del 0, 1 a la n, ¿no? Entonces, f es, de hecho, eh, una tupla de ceros y unos, ¿no? De ceros y unos. Es decir, f, pues la puedo pensar como x1, x2, x3 y así hasta xn-1, xn, ¿no? En donde si por ejemplo lo quisiera yo visualizar como una tabla de verdad, pues aquí tendría x1, x2, x3 y así xn-1 y luego tengo xn y entonces cuando yo le quiero dar valores de verdad, pues si estoy en la coordenada, digamos la primera coordenada es la 1, 1, 1, 1, 1, pues me da todo, digamos, la que varía al final es la tabla de verdad, ¿no? La x a la n. Y luego en la siguiente, pues, no sé, a lo mejor va así, así, y todo este cero, y entonces el que varía, pues es el de acá, ¿no? O sea, a lo mejor en este caso también valió uno. Y luego, pues en el que sigue, lo mismo, ¿no? Uno, uno, uno. Y entonces, pues por acá, según las combinaciones, lo que debería pasar es que este fuera uno y este fuera cero, ¿no? Digamos el anterior. Y a lo mejor aquí le toca cero. Entonces, F, pues piénsenla como coordenadas, ¿no? A pronto. Ahora sí, ya, ya viéndolo, pensándolo de esa manera, pues entonces ya puedo observar los siguientes dos casos. Caso uno. ¿Qué pasa si cuando yo tomo toda mi tabla de verdad, pues tengo puros ceros? Aquí, cero, 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 todo al final de mi tabla de verdad son puros ceros. Ah, pues eso es la definición de una fórmula contradictoria. ¿Y cuál sería una fórmula contradictoria eh, digamos, como la fórmula contradictoria más simple? Pues si yo tomo cualquier letra proposicional y le pego su negación, pues yo sé que esa cosa es contradictoria. Y además también está siendo de la forma normal disyuntiva que yo estoy queriendo, ¿no? En particular, pues aquí nada más tengo un alfa 1 y ya no tengo los demás alfa cis. Entonces, pues esa es la que me va a servir. Entonces, caso uno. Si f es idénticamente cero, es decir, es la coordenada de puros ceros, pues entonces sea alfa definida como P y no P. De esta manera, alfa es una fórmula normal
disyuntiva y pues la función de alfa, bueno, más bien alfa está asociada a esa función de verdad, ¿no? Y alfa está asociada a esta función de verdad. Perdón, no es la coordenada de puros ceros, en donde la última coordenada siempre es cero, ¿no? En el caso 2, pues es cuando ya tengo al menos uno que sí va a ser un uno, ¿no? En el caso 2, pues si f no es idénticamente cero, pues entonces consideremos y le vamos a poner x supra 1, x supra 2 y así x supra k. Una enumeración de todas las sucesiones xy que van a ser de la forma x1 que va a depender de y, x2 que va a depender de y así hasta xn que va a depender de y, que van a pertenecer al 0, 1, n, de tal manera que x, xni, o sea, la última coordenada, que de hecho es la función asociada a todas las coordenadas, es igual a 1, ¿no? Para y entre 1 y hasta acá. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo tengo aquí mi tabla de verdad, pues me fijo aquellas en las que sí, yo ya sé que van a ser verdaderos, ¿no? Que fue justo lo que hicimos. Me fijé que, digamos, este fue verdadero y que este también fue verdadero, o es más, incluso, si quieren lo podemos ver con el ejemplo, ¿no? Acá. En este caso, en este ejemplo, a la primera, pues le correspondería ser el x3, a la segunda le corresponde ser el x4, a esta le corresponde ser el x5 y a esta le corresponde ser el x7, ¿no? En donde me estoy fijando que justo la última coordenada, que es esta de acá, que es la xn, en este caso n es igual a 4, sería la x43, la x44, la x45 y la x47, todas valen 1, ¿no? ¿Ok? Pues entonces, después, ¿qué hicimos? Agarramos y hicimos conjunción de todas esas cosas. Ah, bueno, pues entonces, para y que está entre 1 hasta acá,
definamos alfa i como x1i p1 y x2i p2 y así hasta xni pn, en donde x1, o bueno, más bien xji va a ser 0 si pj es no pj y 1 si pj es igual a pj para todo j que está entre 1 hasta n, ¿no? Entonces, ¿qué es este paso? Pues ya estoy formando mi de esta cosa normal conjuntiva, perdón, normal disyuntiva. Ya les estoy asociando letras proposicionales y estos x1i, x2i, xni y así hasta los xji, pues son cosas que van a tomar valores entre 0 y 1, ¿no? Aquí puede ser 0 y 1, aquí puede ser 0 y 1 y acá puede ser también pues 0 y 1. Y la manera en la que estamos diciendo que vamos a tomar esos valores, pues es justo si cuando yo agarro y me fijo en la tabla, pues la que me está arrojando, digamos, en este paso, como que las letras proposicionales ya las dejé fijas, ¿no? Aquí hay una letra proposicional P1, aquí hay una letra proposicional P2 y aquí hay una letra proposicional P3. Y entonces me voy, por ejemplo, a la tercera columna y digo, en este caso, P1 va a ser igual a P1, sí. Ah, entonces pues ahí, o sea, sí va a ser porque pues ese es un 1, ¿no? Y después cuando me fijo que en la siguiente pues es un 2, pues es porque lo que no voy a, o sea, no voy a tomar P2 como tal, sino lo que voy a tomar es la negación de P2, ¿no? Que digamos, esta sería P1 y después lo que voy a tomar sería la negación de P2. Y después me fijo que en la tercera es un 1, entonces no voy a tomar P3. Más bien sí, aquí sí voy a tomar P3, ¿no? Entonces, por eso, esto no es que sea una, o sea, yo sé que a lo mejor se ve raro. No, ya vi que lo escribí horriblemente mal, perdón. Ajá. Ya, ya, ya. X, J, I, P, J va a ser no PJ si X, J, I es igual a 0 y va a ser PJ si X, J, I es igual a 1. Ajá, así ya está bien escrito. O sea, estoy haciendo alfa I como esta fórmula normal disyuntiva y entonces, ¿cuál es la que voy a asociar? Por ejemplo, este primer valor, que digamos es el XJ, bueno, digamos el X11, ¿no? El X11 P1. Ah, pues me fijo, el X11
¿Fue verdadero? Sí. Ah, entonces, como fue verdadero, aquí en tu fórmula normal, ahí ya no vas a escribir esto, sino que lo que vas a escribir es P1. Y después me fijo en la que sigue, en la X21, P2. Y entonces me pregunto, ¿el X21 es 1 o 0? No, pues es 0. Ah, pues como este de aquí le toca ser 0, entonces escribes no P2. Ah, entonces acá voy a escribir I, no P2. Y así me voy con cada una, ¿no? Entonces, nada más ahí había escrito un poco revuelto el, este, la llave, ¿no? Pero sí se entiende, justo es lo que estamos haciendo acá arriba. En este caso, la primera es la X13, que es esta. La X13 es un 1, sí. Ah, entonces escribes P1. Aquí está. La X23 es un 0, sí. Ah, entonces escribes no P2. La X33 es un 1, sí. Ah, entonces escribes P3. Y ahora me voy al siguiente renglón, que sería el renglón 4. La X14 es un 1, sí. Ah, entonces escribes P1. La X24, ¿qué es? Es un 0. Ah, entonces escribes no P2. La X34, ¿qué es? Es un 0. Ah, entonces escribes no P3. Y luego me voy con el siguiente renglón, ¿no? Entonces ahí sí. eh, Eso sería como así. Para todo J que está entre 1 y N, ¿no? Y eso tiene que ser para cada I entre 1 y K. Ah, pues sí, eso sí lo escribí, ¿no? Acá. Para cada I entre 1 y K. Ahí está. Y ya. Después, sea eh, a alfa definido como alfa 1 o alfa 2 y así, o alfa K. Entonces, alfa F es una fórmula normal disyuntiva eh, y la función de verdad, o bueno, F, pues sí, la función de verdad. F está asociada a sub F, ¿no? Y ya acabamos. ¿Dudas? ¿Puedes volver a explicar ese último paso, porfa? Este de aquí, pues ya estoy haciendo cada alfa ahí, y después ya nada más lo que estoy haciendo es pegar todos esos alfas i, ¿no? Por eso el alfa i va hasta acá. Ya como en el de arriba, que primero calculé alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, como en el ejemplo de arriba. Y después lo único que hice pues fue ponerles pues una O, ¿no? Y pues ya, esa justo es la fórmula normal, la fórmula normal. Sí, es la fórmula normal disyuntiva que, que está asociada a esta función de verdad. Y está asociada a esta función de verdad pues por construcción. Por construcción es una fórmula normal disyuntiva y por construcción está asociada a esta función de verdad, ¿no?
Entonces, digamos, para que quede bien claro, al final, pues la prueba nada más es engorrosa de escribir, ¿no? Lo que quiero que se lleven, pues es que si ustedes tienen P, Q, R, y aquí tienen su tabla de verdad, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y entonces agarran aquí la fórmula, ¿cuál va a ser? Pues a lo mejor en la primera es 1, en la segunda es 1, en la tercera 0, 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuál es la fórmula asociada? Pues me fijo en todos aquellos en donde sea verdadero. Y entonces, pues el alfa 1, ¿quién va a ser? Pues va a ser P y Q y R. El alfa 2, pues va a ser P y Q y no R. El alfa 3, pues va a ser no P y Q y R. El alfa 4, pues va a ser no P y Q, no es cierto, no P y no Q y R. Y finalmente el alfa, pues es hacer la disyunción de todas estas, ¿no? Alfa es alfa 1 o alfa 2 o alfa 3 o alfa 4, o lo que va a ser lo mismo, P y Q y R, o P y Q y no R, o no P y Q y R, o no P y no Q y R. Rápidamente, antes de que se me acabe el tiempo. ¿Cómo puedo llevar cualquier fórmula a una fórmula normal disyuntiva? Porque pues nos faltaría ver eso, ¿no? ¿Cómo puedo llevar cualquier beta a una fórmula normal disyuntiva? Pues lo único que necesitamos observar es que, pues si yo tomo los conectivos lógicos, me van a hacer que siempre que yo tenga beta 1 implica beta 2, pues eso sea tautológicamente equivalente a no beta 1 o beta 2, ¿no? Y por ejemplo, el sí, solo sí, si yo tengo beta 1, sí, solamente sí, beta 2, pues entonces eso es tautológicamente equivalente a beta 1 implica beta 2 y pues eso es tautológicamente equivalente a beta, bueno, más bien, y beta 2 implica beta 1 y utilizando el de arriba, pues eso es equivalente a no es cierto que beta 1 o beta 2 y no es cierto que beta 2 o beta 1. Y si lo quisiera ya poner en la fórmula normal disyuntiva, pues digamos que hago como que sacas el menos, ¿no? Para hacerlo distributivo el asunto. Entonces, pues, digamos que te quedaría como, mm, no es cierto, no es cierto, que no es cierto, que beta 1 y beta 2, no, aquí más bien sería así, beta 1 y no beta 2,
o no es cierto que beta 2 y no beta 1, ¿no? Y entonces, pues, o sea, utilizando esas digamos, esas equivalencias tautológicas, pues siempre puedes llevar una fórmula a su fórmula normal disyuntiva, ¿no? La otra equivalencia, pues es esta que acabo de usar aquí, que si quieren, pues la escribo. Y es que si yo tengo P y Q, pues eso va a ser equivalente a no es cierto, que no es cierto que P o no es cierto que Q. Y con la otra, pues es que si yo tengo P o Q, pues siempre puedo llevarlo a no es cierto, que no es cierto, que P y no Q, ¿no? Usando, usando esas cuatro identidades, siempre podemos llevar cualquier fórmula normal, cualquier fórmula a su fórmula normal disyuntiva. Y la prueba de eso, pues es por inducción, ¿no? La prueba es por inducción. Sobre el número de conectivos binarios en la fórmula bien formada. El paso base es cuando no tienes conectivos lógicos, solo tienes letras proposicionales. Eso es una fórmula normal disyuntiva. Digamos, base n igual a 1, pues si tienes algo de la forma P o Q, es normal disyuntivo. Si tienes algo de la forma P y Q, es normal disyuntivo. Si tienes algo de la forma P implica Q, utilizando la equivalencia de arriba, es normal disyuntivo. Y si tienes, por ejemplo, P sí solo sí Q, utilizando lo de arriba, también lo puedes llevar a algo formal disyuntivo, ¿no? El caso, digamos, cuando tienes N conectivos lógicos, pues haces el caso base, ¿no? O sea, y lo estoy haciendo así de rápido porque ya vi que ya se me acabó el tiempo. Si, por ejemplo, alfa es un montón de cositas, pues nada más te fijas en el conectivo lógico. Aquí, digamos que alfa lo puedes ver como alfa 1 conectivo, alfa 2. Entonces, este de aquí tiene menos conectivos lógicos que la fórmula original. Este de acá tiene menos conectivos lógicos que la fórmula original. Entonces, cada uno de estos lo puedes llevar a una fórmula normal disyuntiva. Este lo puedes llevar a una fórmula normal disyuntiva. Y aquí este conectivo, pues ya nada más, si tienes el O ya acabaste, si tienes el I le sacas una negación, si tienes implicación haces ¿cómo se dice? La equivalencia de no P o Q, o bueno, en este caso sería no alfa o alfa 2. Y si tienes el sí solo sí, pues lo mismo, ¿no? Y ya acabaste. Entonces, pues eso, si quieren, pruébenlo ustedes. No, no es difícil, pero ya se me acabó el tiempo.